Los dejó con una mochilita y una mentira chiquita. Y volvió 8 años después queriendo llevarse lo único que sí creció conmigo. No hay frase más exacta que esa para explicar el tamaño de la herida, mis niños. Porque miren, una abuela puede aguantar muchas cosas. Puede volver a cambiar pañales cuando ya pensaba que esa parte de la vida estaba cerrada. Puede desvelarse otra vez con tos, con calenturas, con tareas de primaria y miedos de madrugada. Puede vender más tamales, coser hasta que se le nuble la vista y partir un huevo en 4 si hace falta. Todo eso lo aguanta una cuando la necesidad la arrincona y el cariño le gana al cansancio. Pero hay una cosa que no se olvida jamás, que una mujer deje a sus hijos en tu puerta, con una bolsita de ropa y la promesa de volver no más en una semana, y que esa semana se convierta en 8 años de puro silencio, de cumpleaños incompletos, de preguntas que no sabes contestar, de niños que van aprendiendo a no esperar para que duela menos, y luego, como si el tiempo no hubiera hecho raíces, como si la leche en polvo, las rodillas raspadas, los cuadernos, las gripas, los espantos nocturnos, las navidades remendadas y la pura vida diaria no contaran, vuelve la madre con la cara lavada y la boca llena de derechos, vuelve queriendo reclamar, no pedir, vuelve no a conocer a los niños que dejó, sino a recoger a las personas que otra se desvivió en criar. Eso fue lo que me pasó a mí. Mi nombre es Rafaela, aunque en el pueblo casi todos me dicen Doña Fela. Tengo 70 y tantos, las manos duras de tanta masa y una espalda que ya no se endereza por completo, porque la vida, cuando no te mata, te va doblando de a poquito. Tuve 2 hijos, Julián, el mayor, y Esteban, que se me fue a los 9 años con una calentura mala y un médico que llegó tarde. Desde entonces, todo mi miedo, mi cariño y mi terquedad se me acomodaron en Julián. Lo crié sola desde muy joven porque su padre se desvivió en un accidente de carretera cuando el muchacho apenas aprendía a amarrarse los guaraches. Ya sabrán ustedes cómo crecí entonces, con el mandil puesto, el corazón apretado y la idea fija de que mi hijo no se me iba a torcer como tantos hombres del rumbo. No salió malo, no, o al menos no me salió de esos que levantan la voz por gusto, ni gastan el jornal en vicios, ni dejan hijos regados como si fueran semillas ajenas. Julián era más bien de callarse mucho, de trabajar fuerte y de querer bonito, aunque sin saberlo decir muy bien. Aprendió desde chico a ayudarme en el puesto, a cargar bultos, a remendar cosas, a hacerse hombre sin perder la dulzura en los ojos. Yo presumía poco, pero por dentro se me inflaba el pecho cada vez que alguien decía: «Tu muchacho es cumplidor, Fela. Ese sí te salió derecho». No cualquiera carga así con su madre. Y sí, me salió bueno, o eso creí, porque una cosa es ser buen hijo y otra, bien distinta, saber escoger con quién comparte la vida. Ahí fue donde se nos torció el camino a todos. A Lorena la conocí el día que llegó con un vestido lila muy ajustado, unas sandalias de tacón absurdo para nuestro suelo de tierra y una sonrisa que, desde el principio, no me dejé creer del todo. No era fea. Al contrario, muy bonita la condenada. De esas mujeres que entran a un sitio y de inmediato sabes que están acostumbradas a que las miren. Pelo negro, piel clara, labios bien dibujados, olor a perfume, aunque fuera martes. Mi Julián la traía de la mano como si cargara un tesoro. Ama, ella es Lorena. Lorena me abrazó antes de que yo le tendiera la mano. Esa gente muy dada a tocar de entrada siempre me pone alerta. No por maldad, porque suelen querer ganarte rápido el terreno. Mucho gusto, doña Rafaela. Julián habla mucho de usted. Yo le sonreí lo justo. ¡Qué bueno! Así no vengo a enterarme por otros.
Se rió. Mi hijo también. Ahí empezó todo. No voy a mentirles diciendo que desde el primer día vi al demonio metido en ella. No, vi más bien una mujer inquieta, más acostumbrada a la ciudad que al pueblo, con ganas de salir de donde estaba y quizá viendo en mi hijo una escalera tranquila. Julián trabajaba entonces en una bodega de materiales de la cabecera. Ganaba poco, pero fijo. Tenía moto, ropa limpia, manos trabajadoras y esa cara noble que engaña a cualquiera. Lorena venía de una colonia pobre del otro lado, criada entre pleitos de padrastro y una madre enferma. Había trabajado en una estética, luego en una tienda, luego no sé en qué más. Ella quería moverse, subirse, no quedarse estancada. Y mi hijo, con su modo serio y confiable, le pareció buen refugio. Se casaron pronto, demasiado pronto si me preguntan ahora. Pero cuando uno es joven, confunde prisa con destino. Rentaron un cuartito no muy lejos y al año nació el primero, Emiliano. A los 2 años, Renata. Yo me hice abuela de un solo golpe y lo agradecí a Dios con una mezcla de alegría y miedo. Porque si bien una quiere nietos, también sabe que cada criatura nueva viene a poner a prueba la fuerza de una familia. Y la fuerza de esa familia ya entonces traía grietas. Lorena nunca terminó de adaptarse a la maternidad. No me gusta decirlo así, como sentencia, porque suena a juicio fácil de vieja, pero es la verdad. Había mujeres que nacían para el trajín de los niños y otras que aprendían. Lorena no hizo ni una cosa ni la otra. No era que no los quisiera nada. Eso sería mentira. Los quería a ratos, cuando estaba de buenas, cuando los veía dormidos, cuando se le acomodaba el ánimo. Pero el día a día la reventaba. El llanto la ponía nerviosa, el encierro la irritaba, las manchas, las repeticiones, la falta de descanso, la pobreza aún más apretada cuando llegaron 2 criaturas tan seguidas. Todo eso la fue secando por dentro de una forma que ni ella misma entendía. Y como además Julián pasaba cada vez más horas fuera porque agarraba turnos extras para ajustar el gasto, ella se sentía atrapada. Esa era la palabra que usaba. «Siento que me ahogo, Rafaela», me dijo una vez antes de que aprendiéramos a odiarnos con educación. No nací para esto. Yo, que había criado sola, lavando ajeno y vendiendo tamales, la miré con una mezcla de falta de paciencia y alarma. Nadie nace sabiendo, pero los hijos ya están aquí. Se me quedó viendo con esos ojos bonitos, llenos de rabia contenida. Usted, porque está hecha de otra cosa. No, yo no estaba hecha de otra cosa. Yo estaba hecha de necesidad, y la necesidad enseña sin preguntar si una tiene vocación. La relación entre ella y yo nunca fue buena del todo. Respetuosa por delante, sí, pero buena no. Ella me veía como la madre que opinaba demasiado, la vieja del pueblo, la que siempre tenía una receta, una advertencia, una forma mejor de hacer las cosas, y yo la veía como la muchacha que quería ser señora sin pagar el precio diario de ser madre. Cuando me dejaba a los niños solo tantito, porque iba al mandado y volvía 5 horas después, yo lo notaba cuando se arreglaba de más para ir a un trámite que no requería tanto labial. También cuando se quejaba del llanto de Renata como si la niña llorara por capricho, yo hervía por dentro, pero por mi hijo me tragaba muchísimo. Julián era el pegamento de esa casa, el único que conseguía que Lorena bajara el tono, que los niños rieran al mismo tiempo, que el ambiente no se llenara de espinas. A los ojos de afuera parecían una familia joven con problemas normales. Y sí, quizá lo eran, hasta que dejaron de serlo. La desgracia llegó un martes, de esos que amanecen corrientes y terminan partiéndote la vida.
Julián salió muy temprano en una camioneta prestada a llevar materiales a una obra en el cerro. Llovía desde la madrugada. El camino de terracería estaba vuelto una sopa. A media mañana me llegó la noticia de boca de un muchacho que venía corriendo tanto que ni el sombrero traía bien puesto. La camioneta patinó en una curva y se fue de lado al barranco chico, no tan hondo, pero lo suficiente. Los otros salieron golpeados. Mi hijo no me gusta describir esas cosas. Basta con decir que se me fue rápido, sin que yo pudiera verle los ojos una última vez. Cuando uno pierde a un hijo adulto, mis niños no lloran nomás por él. Llora por el niño que fue, por el hombre que no alcanzó a terminar de hacerse viejo, por la vejez propia, que de pronto se queda más sola, por los nietos que todavía no entienden qué es irse del todo. Se te rompe el tiempo en más pedazos de los que una mujer sabe recoger. Lorena se quedó como ida los primeros días. No chillaba mucho. Más bien, se movía como sonámbula entre el velorio, la gente, el café, los rezos. Cargaba a Renata un rato, la soltaba, se le olvidaba comer, se sentaba viendo una pared como si ahí alguien le estuviera explicando en secreto lo que pasaba. Yo, en medio de mi propio dolor, alcancé a compadecerla. Había enviudado antes de los 30 con 2 criaturas pequeñas, un cuartito rentado y ninguna raíz firme. El velorio fue pesado. Emiliano, que entonces tenía 6 años, no entendía por qué tanta gente quería tocarle la cabeza y decirle: «Ahora eres el hombrecito de la casa». ¿Cómo me revienta esa frase? Los adultos somos crueles y perezosos. A cualquier niño en duelo le colgamos un papel absurdo para sentir que ya hicimos algo. Renata, de 3, preguntaba cada rato si su papá seguía dormido. Lorena se desarmaba por ratos y luego se endurecía otra vez. Yo iba y venía sirviendo café, recibiendo rezos, vigilando que los niños comieran, sintiendo que me habían dejado el pecho abierto. Pasó el entierro, pasaron los primeros 3 días. Pasó la gente y entonces vino el verdadero miedo, el de después. Una mañana, no había pasado ni una semana desde que Julián se me fue, Lorena llegó a mi casa con una mochila azul de dinosaurios, una bolsa de mercado con ropa doblada a medias y a los niños medio dormidos todavía. Yo estaba amasando para los tamales porque, aunque parezca mentira, la vida obliga a seguir mezclando masa, incluso en pleno duelo. La vi entrar y algo se me encogió adentro. ¿Qué pasó? Traía el rostro hinchado, pero ya no de llanto, más bien de desvelo y una decisión que no me gustó nada. «Necesito que me hagas un favor», dijo. Yo me limpié las manos en el mandil. «Habla», se mordió el labio. «Tengo que ir a la ciudad unos días. Lo del seguro, unos papeles del trabajo de Julián, el acta, unas firmas. No sé, todo está hecho bolas. No quiero traer a los niños de un lado a otro. ¿Me los puedes cuidar una semana? Una semana, así, chiquita, redonda, inofensiva. Una palabra que cabe en una mano». Yo miré a Emiliano, despeinado, abrazando un camión de plástico. Miré a Renata, con un calcetín subido y otro no. Miré la mochila azul. Miré a Lorena. No me gustó la prisa de sus ojos. «¿Y a dónde te vas a quedar?» «Con una amiga en la cabecera, cerca de las oficinas». «¿Y por qué no te quedas aquí y vas y vienes?» Se me endureció. «Porque necesito moverme. Porque allá me es más fácil, porque no tengo cabeza para discutir, Rafaela. No era momento de pelear, lo sé, pero tampoco era momento de no ver. Aún así, allí estaban mis nietos, y yo, por mucho que desconfiara de ella, no iba a negarles resguardo. «Una semana», repetí. «Sí, no más, una semana». Se hincó frente a los niños y les habló con una dulzura extraña, ensayada quizá.
pórtense bien con la abuela. Yo regreso rapidito. Les voy a traer unas sorpresas. Renata le agarró la blusa. No te vayas mucho, mami. Lorena la besó demasiado rápido. Emiliano la miró raro, como si ya oliera algo que yo todavía no quería nombrar. ¿Y si me despierto en la noche?, preguntó. La abuela está aquí. Qué fácil. Qué ligeras son algunas madres cuando todavía no dimensionan el hoyo que van dejando. Yo guardé su mochila junto a mi ropero. Nunca imaginé que esa mochila iba a envejecer en mi casa. La primera semana sí la esperé con cierta calma, o con la calma fingida que se permite una para no complicarlo todo de inmediato. Los niños preguntaban por ella. Yo les decía que andaba arreglando cosas de su papá. Lloraban un poco en las noches, sobre todo Renata. El cuerpo de los niños se extraña de maneras concretas. Una espalda, un olor, una voz que les dice: duérmete, aunque sea mal. Yo los acostaba conmigo a ratos, luego en el colchón del piso, luego hacía café, lavaba, cocinaba, iba a la escuela de Emiliano. Todo con esa idea de que pronto volvería su madre y esto sería solo una semana pesada. A los 9 días llamé al número de la amiga que me había dado. No contestó nadie. A los 12 volvió la amiga y me dijo que Lorena estuvo solo una noche allí. A los 15 ya no pude tragarme el miedo, fui a la cabecera. Averigüé en las oficinas. No había ningún trámite suyo iniciado, nadie la había visto. Volví con la cabeza hecha nudo y la misma mochila azul esperándome junto al ropero como burla. Llamé a la casa de su madre. Nada. Fui con una prima. Nada. Algunos ya empezaban a bajar la voz cuando yo me acercaba. Y ahí lo entendí, no por pruebas, sino por el silencio de los otros. Lorena no estaba resolviendo papeles. Lorena se había ido. Todavía no sabía con quién ni hacia dónde, pero ya se me había metido la verdad en el cuerpo. Me dejó a los niños y se largó. No se los voy a negar. La primera reacción no fue ternura, fue rabia. Una rabia seca, de vieja engañada. Malagradecida, dije en voz alta, sola en la cocina con la mochila frente a mí. Cobarde, aunque no me quiera a mí, son sus hijos. Luego vi los zapatitos de Renata asomando debajo de la mesa y se me desinfló el coraje en otra cosa peor, piedad, porque ahí estaban ellos, 2 criaturas sin culpa, uno empezando a darse cuenta de todo. La otra apenas agarrando el hilo de las palabras. ¿Qué iba a hacer? ¿Llevarlos al DIF como si fueran paquete? ¿Andar ofreciéndolos entre parientes mientras su madre decidía si volvía o no? No, en ese momento no tuve duda de eso. La duda era otra, mucho más pesada. ¿Cuánto tiempo iba a durar aquello? ¿Y qué tan sola me iba a dejar esa mujer con el encargo? La respuesta fue larga, demasiado. El primer mes, Emiliano preguntaba todos los días cuándo volvía su mamá. Todos, yo inventaba respuestas cada vez más flacas. Ya mero, se le complicó. Está arreglando lo del trabajo de tu papá. Nos va a avisar. Los niños huelen la mentira antes de entenderla. A las 5 semanas dejó de preguntar diario. A las 8, solo en las noches. A los 3 meses ya no preguntaba con palabras, pero se quedaba junto a la puerta cada vez que oía un motor. Eso dolía más. Renata tuvo una época terrible. Se despertaba empapada, llorando, diciendo, ya vino mami y no la vi. Yo la cargaba, la mecía, le limpiaba las piernas, le cambiaba el pantaloncito y por dentro me llenaba de una rabia silenciosa contra esa mujer que ni siquiera estaba ahí para escuchar lo que había roto. Algunos dirán, pues los criaste, eran tus nietos, sí. Claro que sí, pero no romantizo ese tiempo. Los amé, los crié, los defendí y también me reventé. No tenía ya la edad, ni la fuerza, ni el dinero de una madre joven,
Vendí más tamales, hice tortillas por encargo. Me salió un dolor en la cintura que no me dejaba dormir. Las cuentas no daban. La escuela pedía uniformes, cuadernos, cooperación. Emiliano crecía rápido y los zapatos le duraban lo que un suspiro. Renata necesitaba atención constante porque se me volvía puro llanto al caer la tarde. Había días en que me sentaba en el baño a llorar 2 minutos con la puerta cerrada, no por falta de amor, sino por puro cansancio. Luego me lavaba la cara y salía a seguir. La gente opinaba, por supuesto. ¿Capaz? ¿Regresa? No seas mala con ella. También se quedó sola. A lo mejor se le fue la cabeza del dolor. Una madre no abandona por gusto. Qué fácil es para los de afuera explicar con compasión la cobardía ajena, cuando ellos no son quienes se parten el lomo haciendo lonches, lavando vomitados y respondiendo preguntas imposibles. También hubo quien dijo cosas peores. Seguro ya se fue con otro. Desde antes se le veía el antojo de largarse. Pobre Julián, ni muerto lo respetó. Yo callaba por los niños, porque una cosa tuve clara desde temprano: no iba a envenenarles la imagen de su madre con todo lo que yo pensaba, aunque lo mereciera. Una criatura abandonada ya carga demasiado sin encima tener que escuchar a la abuela escupir veneno a diario. Así que me tragué muchísimo. Respondí a seco: cuando sepa algo ya se sabrá. Ahorita lo importante son ellos. No por nobleza pura, por estrategia también. Porque el abandono ya les estaba formando grietas y yo no iba a meterles otra más con mis palabras. El primer cumpleaños de Renata sin su mamá fue el que me acabó de abrir los ojos sobre el tamaño real de la herida. Cumplió 4. Yo le hice un pastelito de vainilla chiquito, de esos que salen medio chuecos, pero con cariño. Le puse 4 velas prestadas por la vecina. Emiliano infló 2 globos hasta marearse. Le cantamos. Renata sonrió. Todo bien. Hasta que a la hora de soplar cerró los ojos muy fuerte y pidió su deseo. Luego me abrazó del cuello y me dijo al oído: le pedí a Dios que mi mami se acuerde dónde está esta casa. No se me olvida, nunca, porque eso es el abandono en lenguaje de niño. No, mi mamá no me quiso, no. Mi mamá se olvidó de dónde vivo. Una mentira tierna para poder seguir queriéndola un poco. Pasó 1 año, luego 2 y Lorena nada. Un par de llamadas, sí, no quiero mentir. Hizo 2 llamadas el primer año desde números raros. La primera preguntó por los niños como quien pregunta por unas plantas que dejó encargadas. ¿Están bien? ¿Comen? Diles que los quiero. Yo, en vez de gritarle todo lo que se merecía, le dije algo mucho más frío. No les digas que vas a volver. Si no vas a volver, silencio. Luego lloró un poquito, o fingió, ya no sé. Después dijo: no me juzgues, Rafaela. Tú no sabes. Y colgó. La segunda llamada fue peor porque prometió venir. Dijo que en Navidad. Emiliano la oyó porque estaba junto a mí cuando entró el timbre del teléfono de la vecina. Se le iluminó la cara de una forma que todavía me duele recordar. Toda esa semana vivió alborotado, ayudando a barrer, preguntando si había que arreglar su ropa, si ella sabría dónde dormía él ahora, si le mostraríamos su cuaderno. No vino, nunca llamó para desmentir, nada. Y esa Navidad, mis niños, vi a un niño de 7 años aprender a no esperar. Es terrible el momento exacto en que un niño deja de esperar. No hace ruido, no rompe cosas, no grita, nomás se le apaga un brillo. Eso le pasó a Emiliano. Después de esa Navidad, se volvió más reservado, más adulto de una manera que no correspondía. Empezó a ayudarme demasiado, a no pedir, a tragarse el llanto hasta que salía convertido en enojo por cualquier tontería. Renata, en cambio, hizo otra cosa. Idealizó a su madre.
Como apenas la recordaba bien, la fue volviendo una especie de hada ausente. Mi mami me va a traer zapatos brillosos. Mi mami sabe cantar bonito. Mi mami seguro me está buscando. Yo tenía que escuchar eso con una mezcla de ternura y desesperación. Nunca les mentí descaradamente, pero tampoco les solté de golpe toda la verdad brutal. ¿Cómo le dice una abuela a una niña de 5 años, tu madre te dejó porque quiso huir? No, fui dosificando. Les decía, su mamá está lejos, no ha sabido hacer las cosas bien. Los quiere a su manera, pero está perdida. Quizá eso también fue un error. Quizá debí ser más exacta. No lo sé. Las personas que nunca han tenido que explicarle el abandono a un niño opinan facilísimo. Una allí se mueve como puede entre no destruir por completo y no mentir demasiado. La mochila azul siguió guardada en mi casa. Nunca la tiré. Al principio porque pensé que Lorena volvería por ella, luego porque se volvió prueba y reliquia al mismo tiempo. Dentro traía 2 mudas de Emiliano, un pantaloncito rosa de Renata, un peine sin dientes, un dinosaurio de plástico mordido y una nota doblada en una esquina que yo no encontré sino hasta años después, porque estaba metida en el fondo. Decía: no les cambies la leche por otra porque Renata se brota. Nada más. Fíjense, ni gracias, ni vuelvo pronto, escrito con culpa. Solo esa indicación práctica. Eso me dio más rabia que si me hubiera insultado, porque mostraba que fue capaz de irse pensando aún en detalles pequeños, lo que significaba que no estaba ida del todo. Sabía lo que hacía. Con el tiempo tuve que hacer papeles. Eso fue otro infierno. La escuela pidiendo firmas, permisos, tutor legal, copia de acta, comprobantes. Yo iba y venía de oficina en oficina con mi falda negra, mis documentos en una bolsa y los niños pegados a mí. Algunos funcionarios me trataban con lástima, otros con fastidio. ¿Y la madre? ¿Y la custodia? ¿Y el padre? Cada pregunta era una humillación nueva. Al final, con ayuda de un licenciado de la parroquia y varios testigos del pueblo, logré que me reconocieran como guardadora provisional. Provisional. ¡Qué palabra tan mentirosa para 8 años de vida entera! Hubo momentos buenos también. No voy a dejar que esta historia se trague todo lo bonito, porque lo hubo. El día que Renata aprendió a escribir su nombre y salió corriendo a enseñármelo con la lengua de fuera de concentración. La primera vez que Emiliano me abrazó por iniciativa propia, después de meses de ponerse duro por dentro. Las navidades pequeñas donde hacíamos buñuelos, aunque no alcanzara para regalos grandes. Las tardes de lluvia, jugando lotería. Las veces que me quedé dormida sentada y desperté con una cobija encima porque ese muchachito ya sabía cuidarme. Lo que sí pasó, y con fuerza, fue que mis nietos dejaron de sentirse encargados y empezaron a echar raíces conmigo. La raíz no se nota de golpe, se nota cuando el niño enfermo te llama a ti sin pensar. Cuando la niña lleva tu foto a la escuela para el día de la familia, cuando en la noche, medio dormidos, te buscan la mano, cuando las costumbres ya tienen tu ritmo, cuando los miedos vienen a tu cama y las alegrías corren a tu falda. Ahí entendí una cosa: la maternidad no se define solo por el vientre. A veces la define el desvelo repetido hasta volverse hogar. Nunca les pedí que me dijeran mamá, jamás. Soy su abuela y con eso bastaba. Pero hubo una vez, Renata tendría 6, que en una reunión escolar se le salió: ¿mi mamá? Digo, mi abuela hizo el disfraz. Se quedó helada. Yo también. La maestra fingió no notar. Renata se me quedó viendo con ojos de susto, como si hubiera cometido un delito. Al salir me dijo llorando: perdón. Le limpié la cara con mi rebozo.
no pidas perdón por quererme. Y la abracé tan fuerte que todavía siento ese cuerpo chiquito temblando de vergüenza. Esa fue la primera vez que entendí que, para ella, quererme así también venía con culpa, como si traicionara a una madre ausente. Los niños son leales de maneras que nos rompen. Emiliano fue distinto, su dolor se hizo coraje. A los 10 empezó a pelear en la escuela. No grave, pero sí suficiente para que me llamaran. Una vez le rompió la boca a un muchacho que le dijo: «Tu mamá se fue porque no te quería». Cuando me lo llevé de la oreja a casa, venía lleno de rabia y llanto contenido. Ya en la cocina explotó. Pues a lo mejor sí y ya. ¿Qué hace una abuela con eso? Nada perfecto. Yo me senté frente a él y le dije la verdad más honesta que tenía. No sé cuánto te quiso, mijo, pero sí sé que lo que hizo estuvo mal. Y también sé que eso no dice cuánto vales tú. Lloró con la cara enterrada en los brazos. Yo le acaricié la cabeza en silencio. A veces el abandono les deja a los hijos una pregunta venenosa. ¿Qué tenía yo de malo para que se fueran? Y una puede pasarse años respondiendo sin que la ponzoña salga del todo. Pasaron 4 años, luego 5, luego 6. La gente ya hablaba menos de Lorena. En los pueblos, cuando una ausencia se vuelve costumbre, la acomodan como si siempre hubiera estado ahí. Los muchachos de Doña Fela decían ya sin precisar. A mí eso me daba una paz rara y una tristeza enorme, porque sí, se habían vuelto mis muchachos en la práctica. Pero al mismo tiempo, una parte de mí seguía sintiendo que la historia de ellos traía una grieta original que yo no había causado, y aún así me tocaba administrar. A los 7 años de ausencia, un rumor llegó, que Lorena vivía en Monterrey, que trabajaba en una tienda, que se había juntado con un hombre mayor, que no podía tener más hijos, que preguntó por los niños. Los rumores de pueblo son como trapos viejos, algo limpian, pero más polvo levantan. Yo no me dejé mover por eso, ya me había hecho callo, o eso pensé. El 8º año empezó raro. Primero, una carta del seguro laboral donde hablaban de la resolución final del accidente de Julián. Resulta que la empresa donde trabajaba había tenido juicio largo por negligencia y al final se aprobó una indemnización pendiente para los beneficiarios legales, la viuda y los 2 hijos. Yo apenas entendía la mitad del lenguaje, pero sí entendí esto. Venía dinero. No una fortuna de película, pero sí una cantidad suficiente para cambiarle el gesto a mucha gente. Se me heló el cuerpo al leerla, no por codicia, por intuición, porque supe que si ese papel había llegado a mí por rebote, también podía llegar a ella. Y una mujer capaz de dejar a sus hijos por 8 años podía muy bien recordar de golpe que tenía hijos si esos hijos venían acompañados de una suma y de unos derechos. No habían pasado 2 semanas de esa carta cuando vi la camioneta, blanca, grande, limpia de ciudad. Se estacionó frente a mi casa un sábado al mediodía cuando yo estaba tendiendo sábanas y Renata hacía tarea en la mesa. Emiliano había ido por tortillas. El polvo se levantó bajo las llantas. Bajó primero un hombre que yo no conocía, de camisa planchada y reloj brillante. No entró. Se quedó recargado en la puerta de la camioneta, viendo todo como quien inspecciona un lugar prestado. Luego bajó ella, Lorena, más delgada, más arreglada, pelo teñido con mechas claras, uñas hechas, un vestido sobrio, caro para nuestro pueblo, gafas oscuras que se quitó despacio al cerrar la puerta. La reconocí enseguida y, al mismo tiempo, me costó trabajo unirla con la muchacha que un día dejó una mochila de dinosaurios en mi cocina. El abandono también envejece, pero a ella la había afinado, o eso parecía por fuera.
Renata levantó la cara de la mesa, la vio y se quedó quieta, como si hubiera visto salir a alguien de una foto vieja. A mí no me salió ni el saludo. «Buenas tardes, Rafaela», dijo. Oírla decir mi nombre así, con esa confianza de quien cree que el tiempo no pudrió del todo los puentes, me llenó de una furia tan limpia que hasta me enderezó la espalda. «Aquí no se te ha perdido el nombre de Buenas tardes», le contesté. «Lo que perdiste fue otra cosa y hace tiempo». Miró a Renata. La niña, ya con 11 años, no sabía si pararse, esconderse o acercarse. Las fotos hacen maldades. Le habían mostrado a su madre en retratos viejos de cuando todo parecía posible. Verla viva y delante desacomodó el aire. «Vine a ver a mis hijos», dijo Lorena. «Mis hijos». Qué palabras tan fáciles después de 8 años. Yo solté la sábana sobre el alambre. «Llegaste tarde». El hombre de la camioneta hizo un gesto incómodo, pero siguió sin entrar. Ella respiró hondo, como quien ya venía preparada para ser de víctima digna. «Sé que estás enojada». No me alcanza esa palabra. Dejé que pasara demasiado tiempo. Tampoco me alcanza. Renata seguía quieta. Su lápiz rodó de la mesa al suelo y nadie lo recogió. En ese momento entró Emiliano con las tortillas. Tenía ya 14 años, largo de piernas, cara seria y una forma de mirar que a veces me recordaba a Julián y me rompía. Vio la escena, vio a la mujer y no preguntó. Solo dejó las tortillas en la mesa y se puso duro. «¿Qué hace ella aquí?» «Ella, ni mamá, ni mi mamá. Ella». Lorena se volteó con una cara que quiso ser ternura. «Emiliano», él no dejó que siguiera. «No me hables como si supieras pronunciarme». Ese momento me hizo sentir un orgullo triste, porque vi el daño, sí, pero también vi que el muchacho ya había aprendido a defender su herida con palabras claras. Lorena lloró, o comenzó a llorar. A estas alturas yo ya no sé cuánto de ese llanto era genuino y cuánto reflejo aprendido para mover conciencias. Quizá ambas cosas. Las personas también se mezclan en sus miserias. «Tienen derecho a odiarme», dijo, «pero vine por ustedes. Quiero arreglar esto. Quiero llevarlos conmigo, darles lo que no pude. Ya tengo casa, ya puedo, ya no estoy sola». Ahí estaba, la frase hecha. El ahora sí que llega cuando otros ya hicieron el trabajo duro. «¿Y antes dónde estabas?», preguntó Emiliano, con una calma que asustaba más que los gritos. «Cuando me expulsaron por pelear, cuando Renata se enfermó del pecho, cuando se descompuso el techo y se nos metió el agua, cuando la abuela vendía tamales desde las 4. Lorena lo miró como si cada pregunta le pegara físicamente. «No sabía cómo volver», eso dijo. «No sabía cómo volver. Miren nada más. Como si la distancia fueran calles y no años. Como si bastara con no saber para justificar que 2 niños crezcan solos. Pero sí supiste encontrar esta casa hoy», le dije yo, y justo después de que llegó la carta del seguro. «Qué curioso, ¿no?». Esa sí la desacomodó. Sus ojos se movieron apenas hacia el hombre de la camioneta. Ahí confirmé lo que ya sospechaba. Venía también por los papeles, no solo por culpa, no solo por maternidad tardía. Venía por lo que alcanzara a llevarse de los 2, hijos y beneficios, porque así son algunas vueltas. Nunca llegan con una sola intención limpia. Traen mezclado el remordimiento con el interés, la nostalgia con la conveniencia, el deseo de reparación con la codicia. «No vine por dinero», dijo demasiado rápido. Yo levanté una ceja. «Entonces trae a tu compañero y dile que se vaya, porque parece abogado o cobrador, no padre arrepentido». El hombre se removió. Ella apretó la bolsa que llevaba en la mano. Dentro asomaban carpetas. Ni siquiera se molestó en esconder bien el motivo. Renata por fin habló, con la voz chiquita que usaba cuando algo la asustaba mucho. «¿Eres de verdad mi mami?».
Así preguntó, mirándola como quien pregunta si un fantasma coincide con el retrato. Lorena se quebró un poco. Sí, mi amor. Renata empezó a llorar. No fue un llanto de alegría, fue de confusión pura, de esos que nacen en el ombligo. Yo me acerqué, pero la niña hizo algo que me dejó helada y agradecida al mismo tiempo. Se vino hacia mí, se abrazó a mi cintura, no a ella, a mí. No lo hice para presumir triunfo, lo sentí como lo que era, 8 años echando raíces. Lorena dio un paso, pero Emiliano se interpuso sin tocarla. No la muevas ahorita. Ese muchacho se me hizo hombre en un segundo y me dolió mucho que ese crecimiento también viniera del abandono. No la corrí ese día. Podría decirles que sí, que la saqué a empujones y le cerré el portón. Pero la verdad es más difícil. No la corrí porque, por más rabia que yo tuviera, los niños también merecían ver de frente a la persona que les dejó el hueco. Merecían escucharla, medirse ellos, elegir algo, aunque fuera por primera vez. Así que le dije, vas a sentarte, vas a hablar claro. Y lo que digas aquí no va a estar endulzado para que te salga barato. Se sentó, lo que contó no la limpió, pero la volvió más humana, y eso a veces complica más el odio. Sí, después de que Julián se fue, se le vino el mundo encima. Sí, no soportaba la casa vacía, los niños llorando, las deudas, el duelo y la sensación de que su vida se había terminado antes de empezar. Sí, un hombre de Monterrey que ya conocía de antes le ofreció trabajo y salida. Sí, al principio pensó irse una semana, de verdad. Luego vio la posibilidad de una vida más fácil, sin el peso inmediato de los niños, y se dijo que volvería por ellos cuando se acomodara. Luego el tiempo empezó a pasar, luego le dio vergüenza, luego miedo de que yo no se los devolviera, luego el hombre nuevo no quería cargas. Luego las cosas se enredaron, luego dejó pasar tanto que volver se volvió una confesión demasiado grande. Y así, entre cobardía y comodidad, dejó que 8 años le crecieran encima. Esa fue su versión. No toda mentira, no toda excusa. Un nudo de debilidad humana y egoísmo vestido de desesperación. Yo la escuché y por ratos la odié menos como monstruo y más como mujer ruinamente débil. No sé qué es peor. Emiliano no le tuvo compasión. O sea que cada año te fue más fácil no volver. Lorena bajó la cara. No, me fue más difícil, pero no volviste. Silencio. Ahí estaba la verdad. Todo lo demás podía explicar, matizar, humanizar, pero no borraba eso. No volvió. Renata, en cambio, se quedó enganchada a otra cosa. ¿Pensabas en nosotros?, preguntó. Una niña de 11 años no necesita explicaciones de adulto. Necesita saber si fue olvidada. Lorena lloró ahora sí de un modo menos controlado, todos los días. No sé si creerle completa. Quizás sí pensó. Hay madres que abandonan y aún así piensan. El pensamiento no alimenta, ni acuesta, ni cura, pero existe. Renata se secó la cara con la manga. Pues no se notó. Esa frase, dicha por una niña que todavía dormía con una lámpara pequeña en el cuarto, cayó como piedra. Yo vi a Lorena hacerse pedacitos por dentro y por primera vez sentí algo parecido a piedad por ella. No suficiente para perdonarla, pero sí la suficiente para entender que la condena más dura a veces no viene del pueblo ni de la ley. Viene de oír a tu propia hija decirte eso sin gritar. El hombre de la camioneta por fin entró. Se presentó como Oscar, marido de Lorena desde hacía 3 años. Traía tono de hombre práctico que viene a resolver. Dijo que tenían una casa mejor, escuela privada posible, oportunidades. Cada frase suya me revolvía más el estómago, porque no hablaba de ellos como personas, sino como proyecto familiar a incorporar.
«Mire, doña», me dijo, «entendemos que usted ha hecho mucho, pero los niños necesitan a su madre». Yo lo miré fijo. Los niños necesitaron a su madre hace 8 años. Ahora necesitan respeto por la vida que ya tienen. No le gustó, se le notó. Esa clase de hombres cree que con tono mesurado y cartera ordenada ya traen razón moral. Lo dejé hablar. Quería oír hasta dónde llegaban y entonces sacó las carpetas. Seguro, pensión, beneficiarios, custodia, trámites. Ahí quedó clarito que el amor materno recuperado venía acompañado de un fuerte interés en poner orden legal porque el dinero del accidente ya estaba disponible. Emiliano fue el primero en entenderlo. Entonces, sí vienen por los papeles. Óscar quiso corregir. Venimos por ustedes y por lo que les corresponde. No, dijo el muchacho. Vienen por lo que nos corresponde. Nosotros les estorbamos desde hace 8 años. Yo quise abrazarlo. No lo hice porque en ese momento no necesitaba ternura, sino espacio para plantarse. Y vaya que se plantó. La conversación no se resolvió ese día. ¿Cómo iba a resolverse? Una historia de 8 años no cabe en una tarde. Lorena pidió quedarse a hablar con ellos a solas. No se lo negué, pero tampoco la dejé encerrarse ni llevárselos a ningún lado. Nos sentamos en el corredor a distancia. Ellos preguntaron, ella respondió como pudo. Hubo llanto, hubo silencios, hubo frases que cortan. ¿Te acordabas de mi cumpleaños? ¿Dónde pasaste la Navidad cuando prometiste venir? ¿Por qué no mandaste ni una libreta? ¿Por qué sí sabías cambiarte el nombre de ciudad pero no marcar este número? No hay madre preparada para un interrogatorio así, ni la merecedora ni la arrepentida, pero era suyo, se lo habían ganado. Lorena se quedó en una posada del pueblo 2 días. Volvió a hablar con ellos una vez más. Renata, que parecía más blanda, terminó siendo la más clara. «Yo sí quería conocerte», le dijo, «pero eso no borra a la abuela». A mí se me llenaron los ojos, porque ahí estaba el corazón de todo. Ella no me estaba eligiendo contra su madre, estaba defendiendo su historia. Y eso es muy distinto. Emiliano fue más duro todavía. Usted puede ser mi mamá de sangre, pero la que sí estuvo cuando me rompieron la ceja, cuando me salieron los dientes chuecos, cuando me bañé de lodo y cuando me morí de fiebre, fue ella. No voy a fingir otra cosa para que usted se sienta menos mala. Eso, mis niños, fue justicia dolorosa, sí, pero justicia. Después vinieron los papeles verdaderos, abogados, trabajadoras sociales, opiniones, vecinos, testigos. Todo lo que a mí me daba una pereza tremenda, pero que era necesario. Porque si algo aprendí es que el amor sin papel a veces se lo comen los que llegan tarde con mejor ropa. Yo ya tenía años figurando como guardadora. La escuela y el centro de salud registraban que los niños vivían conmigo. El abandono estaba probado por testigos y las llamadas rotas. Eso ayudó mucho. Lorena quiso pelear la custodia. Sí, hasta allá llegó. No sé si por convicción, por presión de Óscar o por puro miedo a quedarse sin nada concreto de regreso. Yo la miraba en las oficinas y a ratos no sabía si odiarla o compadecerla, porque se le veía el remordimiento real cuando oía hablar a Renata, y al mismo tiempo se le notaba el interés cuando el abogado mencionaba montos y firmas, una mujer partida entre querer recuperar una imagen de sí misma y no perder la oportunidad material. ¿Se dan cuenta? Las personas no siempre se mueven por una sola cosa y eso no las vuelve mejores, a veces las vuelve más difíciles de juzgar y más cansadas de sostener. En una audiencia, la trabajadora social le preguntó a Emiliano con quién quería vivir. No tembló. Con mi abuela.
Luego miró a Lorena y añadió, y quiero verla solo si ella entiende que vernos no significa mandarnos. Renata dijo algo parecido, pero con más dulzura. Yo quiero conocerla sin irme de aquí. Esos fueron los 2 regalos más grandes que me hicieron en toda esta historia. No escogerme desde la rabia, sino desde la verdad de lo vivido. La resolución tardó, pero llegó. La custodia principal siguió conmigo. Lorena obtuvo derecho a visitas supervisadas primero, luego más abiertas, según se dieran las cosas. El dinero del accidente quedó dividido legalmente para los niños, resguardado de manera que nadie pudiera meter mano fácil. Eso fue importante, porque al menos una parte del regreso interesado se quedó sin botín directo. Oscar desapareció pronto de la escena. En cuanto vio que ni los niños iban a ser arrancados, ni el dinero iba a caerles limpio a las manos, dejó de venir. Esa fue otra verdad que le explotó a Lorena encima. No solo había dejado a sus hijos, también había apostado parte de su regreso a un hombre que, a la primera complicación, mostró qué tan comprometido estaba. Ahí sí se le cayó otra capa de fantasía. Pasó el tiempo. 1 año más, ya con ella apareciendo a veces. No seguido, no constante, pero apareciendo. Al principio los encuentros eran raros, tiesos, con regalos demasiado caros para el pueblo y demasiado tardíos para comprar nada esencial. Un reloj, unos tenis, una chamarra de marca. Yo no los rechacé porque los niños no tenían la culpa de los símbolos, pero tampoco permití que se confundieran. Una chamarra no equivale a 8 inviernos, le dije una vez cuando quiso emocionar a Renata con un regalo brillante. No me contestó, solo bajó la vista. Hubo avances, también retrocesos. Días en que Renata volvía contenta de verla, porque por fin habían ido por un helado sin llorar. Días en que regresaba callada, porque su madre quería hacerle preguntas que sonaban a examen de cariño. Emiliano fue más difícil, pasó mucho tiempo sin dejarse tocar, y yo nunca lo apuré. Cada quien tiene derecho a medir sus distancias con la persona que le dejó una herida. Una tarde, mientras yo desgranaba elote en el patio, Lorena se sentó frente a mí y me dijo, «Sé que me odias». Yo seguí desgranando. «No me alcanza una palabra sola», suspiró. «Tú sí lo supiste criar». Ahí sí levanté la cara. «No me digas eso como halago», le contesté. Me tocó. No me tocaba. Se quedó en silencio. «Pensé muchas veces en volver», murmuró. «Pensar no sirve si no mueves los pies, lo sé». «No, Lorena, lo sabes ahora porque ya los viste grandes. Antes no lo quisiste saber». Le dolió, se le notó, y qué bueno. Algunas verdades tienen que doler completas para que sirvan de algo. No crean que me volví santa. Hubo noches en que soñaba con cerrarle la puerta en la cara para siempre. Otras en que la veía joven de nuevo, con la mochila azul en la mano, y me daban ganas de zarandearla hasta que me explicara cómo se le apaga así el instinto de madre. Pero también hubo momentos, poquitos, en que la vi rota de una forma que me recordó algo esencial. La cobardía no siempre nace de la maldad pura. A veces nace de una pobreza interior tan grande que la persona no sabe sostener ni su propio duelo, menos el de 2 niños. Eso no la absuelve, pero ayuda a no simplificar. Los niños siguieron creciendo. Emiliano se me hizo de hombros anchos, serio, muy protector con Renata, a veces demasiado. Renata salió más luminosa. Quizá porque la niñez le fue más borrosa y pudo reconstruir más cosas lindas encima del abandono. Los 2 me siguieron diciendo abuela, a veces jefa de broma, nunca mamá ya de grandes, y me parece bien. Las palabras importantes no deben forzarse ni corregirse por necesidad de nadie. Una noche,
Cuando Emiliano cumplió 15, me encontró mirando la mochila azul en el ropero. Ya estaba deslavada, medio rota del cierre, pero yo la seguía guardando. ¿Por qué no la tiras?, me preguntó. La saqué despacio. El dinosaurio de plástico seguía ahí, mordido, porque con esto empezó todo. La tomó en las manos, la abrió, miró las mudas viejas, el calcetín suelto, la nota de la leche. ¿Te enoja verla?, pensé un rato. Sí, y también me recuerda lo que sí pude hacer después. Se sentó a mi lado. Yo antes pensaba que tú nos habías salvado, dijo, y ahora creo que también te dejamos vivir porque necesitabas algo después de que se fue mi papá. Esa frase me dejó sin habla, porque era verdad. Yo los crié, sí, pero ellos también me criaron otra vejez. Me dieron motivo, ruido, cansancio, ternura, desesperación y una forma de seguir respirando cuando el hijo se me había ido y la casa apuntaba a quedárseme demasiado silenciosa. No compensan nada, no reemplazan, pero sí sostienen. Renata, por su parte, tardó más en ponerle palabras a lo suyo. Lo hizo a los 13. Una tarde en que su madre acababa de irse y ella se quedó mirando por la ventana. «Abuela», me dijo, «yo sí la quiero un poco». Me quedé quieta. «Está bien, pero no de la misma forma que a ti». «También está bien. A veces me da culpa». La abracé. «No cargues culpas que no te tocaban cuando eras niña ni te tocan ahora». Lloró. Yo también, porque entendí que la herida del abandono no se cura escogiendo un solo bando. Se va cerrando cuando la persona entiende que puede amar y limitar al mismo tiempo. Querer a una madre que falló no obliga a devolverle el lugar intacto. Eso le costó años entender a Renata. Y a mí también, desde otra orilla. Lorena nunca recuperó lo perdido, ni iba a hacerlo. Eso tiene que quedar clarísimo. No porque yo me impusiera, sino porque el tiempo no se desanda. Podía empezar otra relación más honesta, más humilde con sus hijos, pero no volver a ser la madre cotidiana que no fue. Y creo que con los años eso terminó por entenderlo. Se quitó el tono de reclamante. Empezó a preguntar en vez de exigir. A veces llegaba con pan y se sentaba sin querer dirigir nada. En esos ratos sí se le veía una pena más limpia. Tardía, pero limpia. Un día me dijo algo que me sorprendió por sincero. Durante mucho tiempo pensé que volver era presentarme y que me perdonaran por ser mamá. Ahora ya entendí que si algún día me abren un poquito será a pesar de haber sido mala madre. No supe qué decir, pero asentí, porque por fin había dejado de hablar desde el derecho y empezaba a hablar desde la culpa verdadera. No todo terminó bonito, no les voy a vender eso. Las familias remendadas por abandono nunca quedan lisitas, siempre queda una costura visible. Hay fechas que aún aprietan. El Día de la Madre sigue siendo incómodo. Los trámites con el dinero del accidente trajeron pleitos mínimos y tensiones. Emiliano todavía, ya casi hombre, no soporta que alguien diga, es que las madres siempre tienen un motivo. Renata a veces vuelve de ver a Lorena con un silencio raro. Yo misma, cuando la veo cruzar el patio, a veces sigo sintiendo en el cuerpo el eco de aquella primera tarde con la mochila azul. Es como si una parte de mí no pudiera perdonarle jamás que me dejara el inicio de todo hecho un nudo. Pero también sé otra cosa. Sé que si ese día yo hubiera rechazado a los niños, la historia sería peor. Sé que si por orgullo los hubiera repartido entre parientes, quizá hoy serían 2 desconocidos llenos de huecos. Sé que si los hubiera criado con puro veneno contra su madre, hoy cargarían otra clase de herida. Sé que, aunque me costó años, hice lo correcto muchas veces sin sentirme heroica ni segura. Eso basta.
La última imagen que quiero dejarles no es la del regreso de Lorena, ni la de la audiencia, ni la de la mochila, es otra. Fue hace pocos meses. Estábamos en el patio, yo pelando habas, Emiliano arreglando una silla, Renata pintándose las uñas con un color espantoso. Lorena había venido más temprano y se acababa de ir. Esta vez la visita no terminó en lágrimas ni en tensión fuerte, nomás en conversación rara, como son ahora muchas. Cuando cerró el portón, Renata se quedó mirándolo un segundo. Luego vino, se sentó en el piso junto a mis pies y apoyó la cabeza en mis piernas, ya siendo casi una señorita. «¿Abuela?» «Mande». «¿Tú crees que ella sí nos quiso y nomás no supo quedarse?» Miré el cielo un rato antes de responder. Ya estaba aprendiendo a no contestar rápido las cosas difíciles. Creo que quiso más la idea de irse del dolor que el deber de quedarse con ustedes. Eso quiere decir que no nos quiso. Quiere decir que quiso mal. Y querer mal también lastima mucho. Se quedó callada. Luego asintió, como si esa frase le acomodara una pieza. Emiliano, sin dejar de apretar el tornillo de la silla, dijo desde el otro lado del patio: «Pues la abuela sí nos quiso bien», y siguió en lo suyo. No saben lo que me hizo esa frase, porque ahí, en esa sencillez de muchacho criado entre carencias, estaba todo. No que yo fuera perfecta, no que ellos no necesitaran otra historia, sino esto: alguien sí se quedó, alguien sí quiso bien. A veces eso no borra el abandono, pero sí impide que se vuelva la única verdad. Así que sí, mi nuera me pidió cuidar a mis nietos por una semana. Y desapareció por 8 años. Los dejó con una mochilita y una mentira chiquita. Un «ahorita regreso». Un «no más en lo que arreglo unos papeles». Una frase que parecía flaca y terminó midiendo casi toda la infancia de 2 criaturas. Y volvió 8 años después, queriendo llevarse lo único que sí creció conmigo. No pudo, no porque yo ganara una guerra, porque los niños ya no eran asunto de sangre solamente, eran costumbre, memoria, techo, enfermedad compartida, domingos de sopa, libretas firmadas, miedos calmados, cumpleaños salvados y miles de noches en que alguien sí les tapó los pies. Eran hogar. Y eso, aunque duela decirlo, no se recupera con la cara lavada. Una carpeta de papeles y una culpa tardía se construye. Yo lo construí con ellos y ellos conmigo. Por eso, cuando alguien me dice «¡Qué noble fuiste al criarlos!», yo siempre respondo lo mismo: «No fui noble. Me dejaron una semana y me tocó volver la vida porque así fue». Y con eso basta para entenderlo todo.